Muchas gracias a todos y todas por conectarse en tiempo. Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión nos presenta Juan Carlos Ramírez, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Su título es Protección Ambiental o Fortalecimiento Económico, una crítica jurídica a la preferencia del interés económico sobre la biodiversidad en el proyecto Saguaro LNG. Adelante, Juan, bienvenido. Vale, sí, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Bueno, como ya les comentaron, este es mi avance de investigación de tesis, cuyo título es La protección ambiental o fortalecimiento económico, una crítica jurídica a la preferencia del interés económico sobre la biodiversidad en el proyecto Saguaro GNL o LNG en sus siglas en inglés. Mi contenido por el momento es de la introducción, la hipótesis, justificación, objetivos, metodología y lo que es mi capítulo uno tentativo. Bueno, en torno a la introducción, pues el siguiente trabajo de investigación comenzó como una simple idea acerca de las ballenas, seguido de preguntas a primera vista pues bastante simples. Pues la primera sería ¿por qué vienen a México? ¿Y cuántos ejemplares llegarán y saldrán al año? Después lo planteé de manera más formal al cursar una de mis asignaturas de la carrera, considerando aspectos más profesionales, lo que son como los aspectos jurídicos y económicos, sobre todo dirigiendo mi atención hacia las repercusiones de distintos proyectos que han tenido en México y por lo tanto así surgieron las que son las siguientes preguntas. ¿Cómo es que las autoridades han probado este tipo de proyectos? ¿Cuáles son los criterios que utilizan para dicha aprobación? Y esos criterios se basan en derechos. Y bueno, pues otra consecuente pregunta que no puse aquí, pero pues básicamente, ¿cuáles son esos derechos en los cuales se basan este tipo de criterios? De esto derivó ya lo que fue mi hipótesis. Pues de acuerdo con las preguntas anteriores, comienza lo que es un conflicto sobre cuáles derechos son superiores jerárquicamente hablando, si los derechos ambientales o los derechos económicos, dando a entender que la respuesta jurídica en México frente al proyecto Saguaro GNL, que las GNL son las siglas de gas natural licuado, ha priorizado el fortalecimiento económico por encima de la protección ambiental, vulnerando el principio de sustentabilidad contenido pues en la Constitución. Debido a esto, pues mi justificación, considero yo que mi tema es relevante tanto para la comunidad jurídica en México como para la comunidad científica, pues ambas son importantes para actuar en contra de proyectos similares al proyecto Saguaro y fomentar así la concientización no solo de grupos de interés mayoritarios, como en este caso serían los inversionistas y principales agentes del proyecto, o lo que podrán ser los grupos poblacionales afectados de la zona, sino que también pues sean grupos de interés que incursionen a escalas nacionales y a la escala nacional y a la escala global. Además, esta propuesta de investigación plantea la conservación de mamíferos marinos y los proyectos que los vulneran no se limiten únicamente a México, sino pues también vulneran lo que son las especies en el territorio estadounidense y aquellas especies que se encuentran cerca del continente asiático, llegando pues a vulnerar cadenas y comportamientos de ecosistemas y especies en todo el mundo. Respecto a esto, más adelante les voy a explicar por qué vulneran no únicamente al territorio mexicano, sino al estadounidense y al continente asiático. Bueno, de aquí mis objetivos serían básicamente los generales, sería analizar pues la viabilidad del proyecto sin comprometer los ecosistemas protegidos, porque un punto muy importante es que este proyecto vulnera a una área natural protegida que se encuentra en Baja California, que es el Alto Golfo de California. También sería evaluar formas de reducir el impacto ambiental del proyecto, ya que el proyecto se encuentra aprobado, solamente que se encuentra detenido por un amparo. De ahí, pues, identificar si existe realmente un beneficio económico para México sin comprometer el marco jurídico. A lo que me refiero con esto es que nosotros en México tenemos una serie de políticas ambientales y sobre todo también de legislaciones ambientales que dan lo que son distintas medidas. Entonces, si
El beneficio económico de este proyecto, al haberse aprobado, no vamos a identificar precisamente si existe algún eh, compromiso de este proyecto que vaya en contra de la legislación y del marco jurídico mexicano. En mis objetivos específicos será identificar las repercusiones en cuanto a las poblaciones afectadas y grupos vulnerables. Es decir, eso tiene que ver precisamente tanto con lo que son las poblaciones que se encuentran tanto en lo que es en el territorio físico que es de Estados Unidos y parte de México, así como el territorio marítimo, que es ocupado por pues, las poblaciones las poblaciones costeras que se encuentran precisamente en Sonora o en las poblaciones que se encuentran ya más dentro del interior del, del territorio mexicano. También realizar precisamente lo que es una crítica jurídica sobre la aplicación de las medidas y sanciones ambientales. A esto me refiero precisamente a que, como les comenté, existen distintas medidas y sanciones en las legislaciones mexicanas. Entonces, realmente aquí lo importante es saber si realmente se están aplicando de manera efectiva lo que son este tipo de medidas y sanciones ambientales. Y ya por último, comprobar si puede existir la sustentabilidad del proyecto de la naturaleza para ver si realmente pueden de alguna forma convivir tanto lo que es este tipo de proyecto del gasoducto junto con la comercialización al continente asiático sin comprometer a las especies marítimas y el ecosistema marítimo que se encuentra en las rutas de comercio. Gracias a esto, pues la metodología que voy a utilizar precisamente sería principalmente las fuentes jurídicas, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentran principalmente lo que comenté anteriormente sobre el principio de sustentabilidad, que se encuentra en el artículo 25 de la Constitución, y demás principios que existen para fundamentar lo que son las siguientes leyes, que pues, la principal en México sería la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, las normas oficiales mexicanas que tengan que ver con este tipo de proyectos, la Ley de Aguas Nacionales, el Código Penal Federal, que es básicamente provee algunas sanciones de tipo penal cuando se vulneran alguna otra ley, y los amparos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, donde como les comenté, el proyecto sí fue em, aprobado, pero actualmente se encuentra detenido por una serie de amparos que se metieron por parte de las comunidades que se encuentran en la zona. Y para sustentar lo que son las características físicas, pues podrían ser las fuentes científicas, donde voy a revisar lo que son estudios y investigaciones sobre los ecosistemas marinos para precisamente saber cuáles son aquellas acciones, sobre todo del humano, bueno, de nosotros los seres humanos, que evidentemente vulneran ese tipo de ecosistemas, las características fisiológicas de las especies de flora y fauna y las características de los ecosistemas marinos y su subsistencia. Bueno, ya pasando al primer capítulo tentativo, es el marco teórico, donde principalmente estoy manejando lo que son los conceptos generales para un mayor entendimiento a lo largo de lo que es pues la tesis. El primer concepto pues básicamente el ambiente. Esos conceptos los utilicé de la legislación mexicana para para entender cuáles son el enfoque que se utilizan tanto para la aprobación de estos proyectos, donde el ambiente se entiende como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Esto tiene que ver bastante con un mito que existe sobre que las áreas naturales protegidas son aquellas pues zonas vírgenes del ambiente, ¿no?
pero pues básicamente no, porque una vez que se encuentran y se hace uso de ellas, pues ya no se, ya son alteradas de cierta forma por la actividad humana. El siguiente concepto es el aprovechamiento sustentable, que es la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos. Esto tiene que ver precisamente eh, con el proyecto por el aprovechamiento de las aguas costeras que van a utilizar para el movimiento de la comercialización del gas natural licuado. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Este comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Después, el cambio climático es el cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Esto es bastante importante porque precisamente tiene que ver con la huella de las actividades del ser humano, que en este caso es la instalación del gasoducto y la fábrica, que más adelante les voy a explicar ya más específicamente. Después viene lo que es el desarrollo sustentable, que es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esto básicamente tiene que ver con precisamente la protección de las especies y los ecosistemas, no solamente para nuestro pues disfrute actual, sino precisamente de las generaciones futuras. Después viene el ecosistema, que es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. La fauna silvestre son las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornan salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación, que pues en este caso tiene que ver sobre todo con la fauna marina. La flora silvestre son las especies vegetales, así como los hongos que subsisten sujetos a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentren bajo control del hombre. Que pues esto tiene que ver sobre todo con, pues por ejemplo, la cantidad de arrecifes que existen en la reserva de la biosfera que les comenté. Después viene la parte de la manifestación de impacto ambiental, que este es muy importante porque es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Este documento es de gran relevancia en este proyecto porque precisamente la Secretaría de Medio Ambiente tiene que emitir este documento ante los distintos proyectos para precisamente fomentar la aprobación o desechar precisamente los proyectos porque constituyen a lo que es un impacto ambiental severo o ligero, dependiendo del estudio. En este caso, pues lo que son los amparos que les comenté tienen que ver mucho con este estudio que se publicó junto con la aprobación del proyecto, porque se cuestionan cuáles fueron los estudios que se realizaron del proyecto y de cómo iba a ser el impacto, porque no es posible que se haya logrado precisamente a aprobar este proyecto con la cantidad de impacto ambiental severo que va a tener tanto con la flora y fauna
como con los ecosistemas. La preservación es el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Esto es importante porque como vamos a manejar la parte de las áreas naturales protegidas, sobre todo la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California, precisamente las áreas naturales protegidas tienen que ver en parte con la preservación de las especies. Entonces es importante conocer este tipo de conceptos para entender cuáles son, o sea, para entender de mejor manera a qué se refiere cuando se habla de la preservación, tanto de las especies marinas como de los ecosistemas. Después viene lo que es el recurso natural, que es el elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. Después viene la segunda parte de mi capítulo uno, donde precisamente ya aquí preciso lo que es el proyecto, qué es el proyecto Saguaro GNL, donde de primera mano consiste en la instalación de un gasoducto de 800 kilómetros para transportar el gas excedente del Waha Hub en Texas, Estados Unidos, hasta el terminal del Puerto Libertad en Sonora, México. Y como pueden ver, precisamente en el mapa hay un cierto pedazo del territorio estadounidense que va a ser utilizado para el gasoducto que va a conectar después con todo lo que es la parte del territorio mexicano, que comprende dos estados de la República. En este caso, por eso les mencionaba que tiene que ver no solamente con las afectaciones del territorio mexicano, sino también con ciertas, con esa pequeña porción, pero pequeña entre comillas, de Estados Unidos, donde también ellos tendrían que haber realizado un estudio para saber cuál podría ser el impacto ambiental para sus especies y ecosistemas. Después, la segunda parte del proyecto es que no únicamente consiste en transportar dicho excedente, sino que también busca lo que es la licuefacción y exportación del gas natural licuado en una capacidad de 15 millones de toneladas por año, mediante una planta de licuefacción que será construida en el puerto de Libertad, que finalmente será enviada por medio de buques al continente asiático. Entonces, como puedan ver en el mapa, ya estando en el puerto de Libertad, que está cerca de la isla de Tiburón, va a pasar lo que es toda la ruta comercial para poder salir del Golfo de California y de ahí poder tomar lo que es la ruta hacia el continente asiático. Como podrán ver aquí en el mapa, se les va a hacer un poco más grande para que lo vean, las rutas migratorias de las ballenas y también otras especies marítimas que no se especifican, pero que también siguen la misma ruta de las ballenas, este, es la misma ruta que va a comprender lo que son los buques de carga para comercializar lo que es el gas licuado, el gas natural licuado. Entonces aquí viene pues ese debate, ese conflicto de cómo es posible que la manifestación de impacto ambiental no tomó en cuenta este tipo de situaciones y circunstancias. Después, en la tercera parte de mi marco teórico, viene lo que son las tablas de especies en peligro de extinción, que se encuentran reguladas también precisamente en una de las legislaciones mexicanas, donde específicamente yo me di a la tarea de revisar lo que son aquellas especies que son endémicas y no endémicas, para precisamente no es que las especies no endémicas no sean importantes, pero también, pero se les da lo que es la prioridad a las especies endémicas, porque son aquellas especies que principalmente habitan aquí en México y que de alguna forma no existen en algún otro parte del planeta, lo que pues precisamente lo divide en categorías, lo que son en anfibios, aves, mamíferos, anfibios, aves, mamíferos y los peces y reptiles, donde de manera muy importante pues vamos a distinguir lo que son pues las especies terrestres, que son las que tenemos aquí, por ejemplo, las aves, si bien son animales que vuelan, pues obviamente todo lo que son su desarrollo de vida pues consiste en la vida terrestre, donde pues las especies endémicas más importantes pues tienen que ver con el colibrí cola hendida, el colibrí oaxaqueño, la coqueta cresta corta, la paloma perdiz tuxtleña. Y pues ya de manera más a lo que son los mamíferos marinos, pues tiene que ver principalmente con las ballenas, como les comenté, y algo muy importante es que también tiene que ver con la vaquita marina, que en el Alto Golfo de California existe lo que es el Santuario de Conservación de la Vaquita Marina, ya que es una especie que se encuentra ya en peligro de extinción. Y pues de momento esto sería básicamente lo que yo tengo de avance en mi tesis.
Muchas gracias, Juan, por tu participación. A continuación, la doctora Rosalía Ibarra Sarlat te va a dar su retroalimentación. Le voy a permitir leerme su semblanza curricular. Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomada en Estudios Avanzados DEA con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el periodo cuatrienal 2021-2025. Es asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la UICN en Bonn, Alemania, investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del SNI nivel 1, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, niveles licenciatura y posgrado. Coordinadora del Diplomado Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental CEDAT de la Universidad Rovira Virgili, España, septiembre 2022, marzo 2023. Sus líneas de investigación son régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, desplazados climáticos, comercio de emisiones, litigio climático, seguridad y cambio climático, economía ambiental, derechos humanos, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza, España, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Adelante, doctora, es un placer tenerla por acá. Gracias, al contrario, como siempre, un gusto colaborar con ustedes. Abril, muchas gracias por la amable invitación. Hola, Juan Carlos. Mira, sí tengo varias cositas que comentarte a efecto de que darte una retroalimentación para la elaboración de tu trabajo de investigación que entiendo lo estás haciendo para obtener el grado de licenciatura en la Facultad de Derecho. Y mira, de hecho el tema es muy interesante. Tú lo que estás planteando justo es un megaproyecto, uno de los grandes megaproyectos llamado Saguaro Gas Natural Licuado. Yo en este contexto creo que sí es importante que tienes que revisar varias cuestiones, en el sentido de que mencionabas que en principio estaba observando las preguntas que te hiciste, tu hipótesis, etcétera. Y una de estas preguntas es cómo se aprueban estos proyectos, ¿no? Ahí es donde tú tienes que entrar a verificar y a revisar y a entender y a explicar en tu tesis toda la normativa que resulta aplicable. Al ser un proyecto en materia de energía, vinculado con también que tiene que ver con cuestiones ambientales, supongo que ya has revisado que quien tiene que dar esta autorización y la revisión es la famosa SEA. Y en este contexto, pues se tiene que cumplir bastante normativa en atención a los impactos que tú has estado mencionando, ¿no? Que son varios impactos que se generan al momento que se desarrollan estos grandes proyectos o que se pretenden desarrollar, ¿no? Y que por eso tienen que pasar por todo un proceso en el que se evalúen, pues, los impactos, ¿no? Propiamente dicho. Y es ahí donde tú bien mencionabas con el tema de la manifestación de impacto ambiental y que se tuvo que haber dado una evaluación de impacto ambiental, que de hecho también estos proyectos que sepas que tendría que ser parte también de tu marco teórico es la evaluación de impacto social, que esa también la tendrías que considerar, que también está regulado por la normativa. Y además tendrías que revisar también toda la normativa en materia energética vinculado en atención a estos proyectos y con los impactos ambientales y sociales, porque se están dando muchas reformas también en esta materia. Entonces sí tendrías que verificar muchas cuestiones actualizadas en este sentido. Ahora, justo cuando se dieron cuando se dio la famosa, la mía, tú bien señalas que de hecho este proyecto está parado por amparos. Son 5 amparos los que se presentaron. Y aquí es donde también tiene que venir tu análisis cuando tú mencionabas qué es lo que impera, ¿no? Derechos ambientales o económicos. Yo ahí te diría que te me estás olvidando de los derechos humanos también. Hay comunidades que están resultando afectadas, ¿cierto?
Y de hecho, esas comunidades, muchas fueron las que pusieron o interpusieron los amparos. Pero sobre todo en atención a qué, Juan Carlos, no lo pierdas de vista, de qué es reglamentaria la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. A ver, dímelo para ver, porque sí me gustaría también tener una conversación contigo. Sí, pues es reglamentaria precisamente de lo que es justo lo que es el desarrollo ambiental y cómo es, bueno, yo lo tengo entendido por ese precisamente hecho, ¿no? De cómo es que se desarrolla el ambiente y cómo nosotros podemos convivir y de algún modo hacer uso de esos recursos naturales. Es reglamentaria del derecho humano al medio ambiente sano, Juan Carlos. No Ujú. te olvides de eso. Sí, claro. Artículo cuarto, párrafo sexto. Y es que por eso vinieron los amparos. Porque justo cuando presentan estos proyectos, los permisos que dan obviamente contravienen esa salvaguarda, protección, garantía de nuestro derecho humano al medio ambiente sano. Por eso meten los amparos, obviamente, y por eso se van contra gobierno porque no está protegiendo, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero una de las cuestiones, acuérdate que el amparo es nuestra vía jurisdiccional por excelencia para proteger nuestros derechos humanos reconocidos. Entonces, Claro. obviamente por eso es para ir en contra, porque este proyecto, para que también lo tomes en cuenta en tu trabajo de investigación, toma en cuenta que está siendo regresivo justamente en la protección de nuestros derechos, especialmente el derecho humano al medio ambiente sano, y tienes que también que contemplar que si se afecta nuestro derecho humano al medio ambiente sano, en consecuencia se van a encadenar la afectación de múltiples derechos. De hecho, en un documento que a mí me hicieron llegar de lo que habías escrito un poco de este proyecto, hasta donde también, según entendí, también afecta a las comunidades que se dedican a la pesca, ¿no? Sí. Si es que se ejecuta este proyecto. Entonces ahí es donde viene la cadena de consecuencias y en donde vienen los conflictos también sociales al momento de implementar estos proyectos, que además de que afectas el derecho humano al medio ambiente sano, afectas el derecho, por ejemplo, a la alimentación, el derecho al trabajo y un montón de cosas que vienen en consecuencia. Entonces, eso sí lo tienes que aterrizar, sobre todo también en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que se están viendo afectados? Aquí mencionabas pues derechos ambientales, aquí pues más bien sería el derecho humano al medio ambiente sano. Ahora, cuando hablas de los derechos económicos, sí, ese es todo un tema. Ese es todo un tema y es algo que tú tendrías que, pues, analizar, criticar, discutir, de que desafortunadamente cuando vienen estos proyectos y se quieren dar las autorizaciones y es por eso que nos vamos a juicio, nos vamos a litigio, nos vamos a amparo porque estamos viendo que contravienen justo los derechos humanos, justo normativas o las manifestaciones de impacto ambiental no son dadas de manera adecuada, etcétera. Siempre vemos que tristemente es en atención a que imperan, ¿no? Los intereses económicos, ¿no? Que es lo que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está prevaleciendo? Y eso no debería de ser, efectivamente. No te olvides, mencionabas tú bien en tu marco teórico el desarrollo sustentable. Efectivamente, sabemos que esa es una directriz del derecho ambiental y de toda la política ambiental. Y yo te diría que también en política climática, que ahorita vamos a ir a ese punto, que también tienes que aterrizarlo mucho en cambio climático. Ahorita no hablaste mucho, pero ahí lo tienes que llevar muchísimo este tema, porque es un proyecto en materia de energía. No lo olvides, el gas natural licuado, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno. Desarrollo sustentable. Este no lo pierdas de vista porque es un principio medular del derecho ambiental internacional y que de hecho baja obviamente a los ámbitos domésticos. Y no te olvides que nosotros lo tenemos reconocido también a nivel constitucional en nuestro artículo 25, que debe ser la directriz del desarrollo del Estado, que de hecho eso seguro también se peleó en los amparos, o sea que también al aprobar esos megaproyectos van en contra de esa política que busca un desarrollo sustentable, que justo en atención a la definición que tú mencionaste, que viene desde la Comisión Brundtland, tú bien mencionas, ¿no? Tiene que tener los tres pilares, economía, ambiente y sociedad. Y justo digamos, yo te diría que esa es la discusión eterna de cómo hacemos efectivo o cómo hacemos realidad o cómo aterrizamos el desarrollo sustentable justamente en los proyectos. Porque justo el tema es que siempre o nos vamos por la vía económica o hay proyectos que sí van, por ejemplo, por reducción de emisiones, pero se afecta a comunidades. Hay muchos casos en energías renovables, en parques eólicos, que dices, oye, sí está generando energía renovable, pero está afectando a comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Porque le están afectando derechos, etcétera. Entonces, siempre como que hay un pilar que queda mal. Y ese es el gran reto que tenemos en desarrollo sustentable, un equilibrio entre esos tres pilares, ¿no? Que tú dices, es que no puede ser que prevalezca el económico.
Efectivamente, aquí vemos que puede haber impacto ambiental, pero ya decíamos, impactos sociales también, lo que te decía, no te olvides de los derechos humanos, por eso metieron los amparos, justamente por eso, por proteger derechos humanos. Entonces ahí viene la parte social, la parte ambiental que tú bien señalabas, todos los impactos que se va a dar a nivel ecosistémico, a nivel de pérdida de biodiversidad, a la afectación de todos los animales marinos, especialmente a las ballenas. O sea, puede ser un impacto sumamente devastador y efectivamente con consecuencias que ya son irreversibles, ¿no? Entonces, tiene que, efectivamente, cuando se hace el análisis y evaluación de este tipo de proyectos, eso es lo que se tendría que valorar y medir, ese equilibrio entre esos tres pilares. Y aquí, como tú bien dices, pues parece que siempre nos estamos declinando a la cuestión pues, económica, ¿no? La cuestión energética, la generación de recursos, etcétera, porque ambientalmente va a generar un impacto tremendo, no nada más en materia de biodiversidad, sino también en materia de cambio climático. Socialmente, lo que ya decíamos, afectación a comunidades que viven en esta zona y además se ven beneficiarios de estos servicios ecosistémicos que están en esa zona, ¿no? Entonces, muchas cuestiones. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo hacemos efectivo en la práctica? ¿Cómo logramos ese desarrollo sustentable, ¿no? Que ese es como la cuestión que tú planteas. Y bien, más bien, pues obvio, tenemos que revisar la normativa aplicable. Tendrías que revisar todo lo referente a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que es ahí donde viene la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental. Luego, revisar toda la normativa que es en materia de energía relacionada para la autorización de este tipo de proyectos. Tendrías que vincularlo, desde luego, con derechos humanos y, desde luego, vincularlo con normativa en cambio climático. Eso lo tienes que dejar también como muy aterrizado en tu tesis. ¿Por qué? Si estamos hablando de un proyecto en materia de energía, o sea, es que diríamos, es que eso ya no tendría que estar, digamos, proliferando, ¿sí? ¿Me explico por qué? Porque sabemos que es una fuente al final fósil. El gas natural al final es una fuente fósil. Entonces, es un proyecto que además es gas natural licuado. Sigue siendo al final un gas fósil. Sin embargo, sabes, yo te pediría que también en tu marco teórico metieras el concepto incluso de energía limpia. Porque esta la manejan o nos la venden, por así decirlo, como energía limpia, no renovable? La renovable es otra. Y energía limpia, búscate también en la normativa en materia de energía, está definida. Y la energía Mm. limpia, su definición es de que su parámetro, su indicador de contaminación, digamos que es menor, ¿no? Sin An- embargo, sigue siendo contaminante. Y luego otro tema, entonces yo te pediría que metieras en tu marco teórico esto de energía limpia, ¿no? Versus la renovable. Luego, ¿qué es gas natural? Porque ¿qué significa el gas natural? Que al final es un gas fósil. Luego, otra cosa que también tendrías que meter en tu marco teórico es el tema de cómo se extrae, hablas, también mencionabas el fracking. Ajá, sí. El fracking tiene un impacto brutal, o sea, es desastroso. De hecho, incluso en Europa llegó un momento que le pusieron una veda, por así decirlo, por el principio de precaución, justamente porque no está claro hasta dónde están llegando los impactos, pero sí sé que obviamente en Estados Unidos es una práctica que siguen generando y el impacto ambiental es brutal, o sea, porque además se contamina por todos los químicos que implementan para la fractura hidráulica, contamina mucho los mantos acuíferos, aguas subterráneas, etcétera, y el impacto puede ser muy fuerte. Además, exacto, es señalar eso, que este gas natural, ¿cómo se va a obtener? Mediante fracking, o sea, explicar también qué es el fracking, pero viene otro tema, ¿no? Que este gas natural, al momento también que se hace, va a ser la quema, más o menos algo ahí leí cuando la licuación, sí, ¿no? Licuación, ¿es correcto? Licuación, ¿qué se llama? Dijiste. Licuefacción. Licuefacción. Me parece que viene una quema y entonces ahí se empiezan a generar también gases de efecto invernadero, que ahí tendrías que meter también ese concepto en tu marco teórico, gases de efecto invernadero. Y que un gas de efecto invernadero, pues al final contribuye a qué? Pues al cambio climático. Entonces, al final, en materia de cambio climático, lo que se ha pedido desde los marcos jurídicos internacionales, la descarbonización, la transición energética, etcétera, y no puede ser que entonces vengamos con estos megaproyectos y vayamos en un retroceso a todo esto. Entonces aquí también irías a la cuestión del principio de retroactividad y que además no estaríamos cumpliendo o estaríamos yendo en contra
de los compromisos que tiene México en materia de cambio climático. Ujú. Por ejemplo, en atención a qué, a la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático y el Acuerdo de París específicamente, y que México es Estado parte. Y México tiene un compromiso de reducir emisiones. Ahí yo te pediría que también en este marco jurídico que vas a analizar, si tienes que entrar a ver el marco internacional, el Acuerdo de París específicamente, concretamente las contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, ¿qué se compromete México en materia de mitigación, es decir, reducir emisiones? Porque con este proyecto, al contrario, se van a ir a la alza. Las emisiones serían a la alza. Entonces México no cumpliría o sería incoherente totalmente si es que quiere seguir con el tema de aprobar este proyecto, que sabemos que ahorita está parado por los amparos. Y yo espero que quien decida, que los jueces efectivamente los detenga, porque va en contra de la normativa. O sea, va en contra, o sea, está atentando contra el derecho humano al medio ambiente sano, está atentando contra los compromisos internacionales en materia de cambio climático, en materia de biodiversidad, incluso yo te diría, está siendo regresivo totalmente, totalmente con todo lo que llevamos en camino en cambio climático para la mitigación y regresivo en materia de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es lo que tendrías tú que analizar y yo te pediría que no pierdas de vista, por ejemplo, la opinión consultiva, la 3225, que si bien es una interpretación que ayuda mucho para tener claro cuál sería la responsabilidad de los estados ante el tema de cambio climático, porque esto es un tema, lo puedes llevar perfectamente a un tema de cambio climático al ser un megaproyecto en materia de energía. Ujú, que sería totalmente en retroceso seguir aplicando este tipo de proyectos. Entonces, tendrías que ver toda esta normativa. Em, en tu metodología, solamente comentarte, lo que tú mencionaste como metodología no es metodología como tal. O sea, tú señalaste más bien tus fuentes jurídicas, ¿no? El marco jurídico que vas a aplicar y vi que solamente señalaste el nacional. Yo te pediría que si te vayas al internacional primero. Recuerda que el derecho ambiental deviene primero del internacional y baja al nacional. Por metodología, tú ahí lo que tendrías que tener claro es los métodos científicos que se utilizan en materia de investigación. O sea, por ejemplo, tú lo que vas a utilizar es el método analítico. Vas a hacer un análisis de toda esta problemática. Vas a utilizar un método documental porque te vas a basar justamente en doctrina, en documentos, etcétera, en estudios que mencionabas, incluso ecosistémicos y demás. Vas a utilizar el método exegético. ¿Por qué? Porque vas a analizar la norma, vas a analizar el lenguaje de la norma. Ese es el exegético. Y vas a utilizar el deductivo. ¿Por qué? Porque te vas a ir de lo general a lo particular, es decir, te vas a ir desde la norma internacional a bajar a la norma nacional y luego lo vas a aterrizar en un proyecto, en un caso en concreto, e incluso si vas a analizar los amparos, que sería buenísimo, también analizar justamente cuál fue la litis, que es lo que se pidió, y a ver si, bueno, a ver si te enteras de algo, porque no sé si están públicos, creo que no, algo por ahí creo que vi en No. tu trabajo, creo que no has conseguido. Pero bueno, a ver si puedes ir avanzando y a ver si encuentras algo, ¿no? En qué estado se encuentran al menos. Entonces, esa es la metodología. No, la metodología no es un catálogo de normativa como tú lo pusiste, más bien son los métodos que tú vas a utilizar para llegar a tu investigación. Digamos que esa normativa sería parte de tus fuentes de consulta, pero solamente en el ámbito normativo. Porque en tus fuentes de consulta sí te invitaría a que busques y te remitas a mucha doctrina, revises doctrina, trabajos académicos, etcétera. Hay mucha información que puedes encontrar en las bibliotecas o en bibliotecas que están en línea, etcétera, que te pueden ayudar mucho a analizar tu trabajo de investigación. Y por último, ya para no alargarme, por último, bueno, en toda esta normativa, tanto internacional como nacional, sí te pediría que sí también vincules mucho biodiversidad, o sea, la normativa en materia de biodiversidad, cambio climático, y te digo, ya en el ámbito nacional, normativa en materia de energía, que tenga que ver con estos megaproyectos. Y obviamente, pues bueno, vinculado con los permisos y autorizaciones en materia ambiental, lo que tú bien señalabas, el tema de los impactos, cómo se está analizando, qué criterios son, si efectivamente, o sea, qué tipo de manifestación de impacto ambiental presentaron, ¿no? O sea, mira, hay cantidad de proyectos, cantidad, hay varios incluso en materia de energía renovable, que lo más discutido justamente es eso, cómo fueron dadas la evaluación de impacto ambiental, o sea, totalmente. Y
Otra cosa que tendrías que revisar, porque los materias en proyectos de energía, un requisito también son los procesos de consulta, y eso sí está por norma. Entonces habría que revisar si se hicieron los procesos de consulta también. Que estoy segura que no, por eso estoy segura que por eso vinieron los amparos, porque es lo que se pelea justo en los amparos. El derecho a la consulta previa libre informada. No sé si hay un tema también de defensores ambientales, que luego con el tema de estos megaproyectos también están muy involucrados los defensores ambientales. También, y por último, ya con esto acabo porque no me puedo seguir, el acuerdo de Escazú, Juan Carlos, porque ahí vienen los derechos de acceso, información, participación, acceso a la justicia, que México es Estado parte, entonces también revisar que esto tendría también que cumplirse. Y pues bueno, así en términos generales, pero es un tema muy interesante, Juan Carlos, muy, muy interesante. Y la verdad, sí tendrías un montón de cosas que aportar al respecto. Además, un tema vigente y un tema que está muy en discusión, sobre todo por esa retroactividad, ¿no? Que tiene con el marco jurídico y la protección de nuestros derechos y pues hacer frente a la crisis climática, ¿no? Que ese es el punto, no podemos seguir contribuyendo a las emisiones, a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Como sería CO2, metano, etcétera, como sería este caso. ¿Ok? Eso es lo que yo te diría por el momento, Juan Carlos. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Juan, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Aprovecha que está aquí la doctora porque siempre, generalmente tienen una agenda bastante apretada. De todos modos, si ella me lo autoriza, yo estaría dándote su correo electrónico por si más adelante tuvieras alguna duda o comentario o alguna que te gustaría que ella te retroalimentara. Con mucho gusto podemos también hacer ese seguimiento. Sí, claro, únicamente es que yo justo cuando empecé a hacer ese tipo de investigación, tenía la duda precisamente de si tenía que meterme, o sea, si podía hablar de todos los temas, porque sí, evidentemente cuando yo realicé así muy vagamente la investigación, dije, no, pues es que sí, como ya comentó, tiene que ver con materia ambiental, con materia energética, con lo social, ¿no? Por eso delimité mucho lo que fue el concepto de desarrollo sustentable, pero no estaba del todo seguro si podía abarcar todo, porque no sabía si iba con el enfoque, pero realmente ahora que me lo explicó, pues creo que sí tendría que, así puedo abarcar todo en el marco teórico y llevarlo como de la parte de la mano de derechos humanos, pero justo aquí mi pregunta es, o sea, si puedo ser muy específico con la materia energética y ambiental, o tengo que ser como muy superficial a la hora por ejemplo, investigarlo y explicarlo en el marco teórico. Sí. A ver, es que efectivamente, Juan Carlos, en un trabajo de investigación sí tendrías que delimitar, efectivamente, que si no se te haría un mundo. Lo que pasa es que si me dices, lo quiero vincular con desarrollo sustentable, es que vienen los tres pilares, ¿no? Justo los tres. Entonces, a lo mejor tendrías que delimitar hacia dónde quieres llevar al análisis. Analizar ese conflicto socioambiental. ¿O quieres analizar el tema solamente del impacto ambiental que se está dando en la zona? ¿O quieres analizar justamente toda la cuestión de que tenga que ver con los permisos, autorizaciones y los derechos a la consulta? O sea, sí habría que, tendrías que hacer igual una revisión con tu objetivo y con tu hipótesis, hacia dónde de manera concreta quieres llevar tu análisis, porque efectivamente el análisis te puede dar para mucho, para muchísimo. Mejor solamente quieres analizar cómo justamente este proyecto es regresivo en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y vinculado con la normativa, obviamente darías algunas líneas en cuestiones de biodiversidad, cambio climático, pero todo el tiempo sí tienes que ir delimitando para que obviamente esto no se te haga extenso y te sea inacabable. Entonces sí tendrías que dar una revisión exacta a tu hipótesis, a tus objetivos concretos y qué es exactamente lo que quieres analizar de este proyecto, en donde además tú puedas aportar algo. O sea, hacia dónde quieres llegar. O sea, quieres llegar a establecer, por así decirlo, siendo propositivos, ¿no? Ciertos criterios para la autorización de estos proyectos. O sea, tú revisarías algunos, cuáles son y cuáles tendrían que implementarse, ¿no? En atención a la normativa o no sé, quisieras también vincularlo con esa responsabilidad que tienen los estados en atención a lo que señaló la opinión consultiva en materia nada más de cambio climático. Tendrías varios frentes. Entonces, sí sería una cuestión que tendrías que sentarte más bien a delimitar
qué exactamente quieres analizar de este proyecto? Porque efectivamente yo ahorita te di varios frentes, pero sí tendrías que delimitarlo hacia uno o dos en concreto. Desde luego todo está vinculado, pero en tu análisis, o sea, vas a manejar todo ese vínculo, pero en tu análisis al final lo vas a bajar a un punto en concreto. O sea, sí dejar claro que tienes digamos, la visión general de todo lo que implica, pero luego en tu trabajo tienes que delimitar, pero yo voy a solamente analizar este punto. Por ejemplo, si se llevó a cabo el derecho a la consulta previa e informada, por ejemplo, y que está señalada en la normativa, que viene desde, no sé, que está también vinculado con el acuerdo de Escazú, con el convenio 169, desde donde viene que si la normativa en materia energética señala que debe haber los procesos de consulta, etcétera. O sea, algo a lo mejor muy concreto, por ejemplo. O quieres llevarlo a temas de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? La afectación de las ballenas, etcétera, cómo se verificó el impacto. Tienes que aterrizarlo, sí, a algo, a una cuestión concreta para que esté. Y eso es parte de un trabajo de investigación. Tienes que delimitarlo sí o sí. O sea, sí tendrías que hacerlo. Sí, claro. De hecho, es que básicamente, o sea, mi idea es precisamente comprobar, Ajá, bueno, irme más del lado con la parte de la biodiversidad, o sea, comprobar que realmente ese impacto esa manifestación de impacto ambiental fue hecha, pues, está mal hecha, porque realmente no sé quién fue el que la realizó, en base a qué estudios, porque evidentemente ahorita, bueno, no lo comenté aquí, pero sí en la investigación que hice, pues existe un grupo de defensa de de varios grupos que se unieron precisamente para hacer este tipo de propagandas, tanto en Sonora, en Baja California, y de sí, ahí se claro. vinieron aquí a la Ciudad de México Ujú, precisamente porque se está vulnerando a la biodiversidad de México y sobre todo ellos lo llevan mucho con las ballenas grises, pero también es muy importante la vaquita marina, porque algo que pasa sí, mucho con los bosques es la contaminación auditiva y también. la mayoría de mamíferos se manejan por la parte de colocalización. Y Ujú, entonces al haber esa contaminación auditiva en el mar, pues les repercute tanto en sus movimientos normales, tanto en sus rutas migratorias y también para como visualizar obstáculos o visualizar a los propios buques para pues ujú, precisamente como eludirlos. ujú, Entonces eso, me quería ir más o menos por eso no tenía bien claro si sí podía hablar del tema energético, del tema de derechos humanos, porque no sabía si me estaba yendo por las ramas o si me tenía que delimitar y hablar únicamente de la parte de derecho ujú. ambiental y la biodiversidad. Ujú. A ver, por ejemplo, lo que podrías hacer, a ver, quien da la autorización en este caso fue la CEA. La CEA y también está vinculado a Semarnat, o sea, de hecho es por eso que se demandaron autoridades, se demandó a gobierno en estos amparos que tienen frenado el proyecto. Quizá entonces lo que tú podrías revisar es justo toda la normativa que se está violando en este tipo de proyectos. Me queda claro que, obvio, esas manifestaciones de impacto ambiental se dieron en contravención a muchas cuestiones, muchas cuestiones jurídicas, por eso los amparos, que es donde se quiere comprobar que se violaron varias disposiciones jurídicas y en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías tú analizar cuál es la normativa que se está incumpliendo, o sea, lo que te decía, desde la internacional a la nacional, y a lo mejor si nada más lo quieres ver en biodiversidad o en cambio climático, a lo mejor con el tema de los impactos, y señalar cómo todo esto incluso está contraviniendo también principios de derecho ambiental. Puedes irte a jurisprudencia, que ahí se han analizado también estos principios de derecho ambiental a raíz de varios amparos, la retroactividad en materia de derechos humanos. O sea, puedes analizar la violación que se dio en algún contexto jurídico al momento en que dieron la autorización de estos proyectos. Sin embargo, sí estaría interesante que señalaras el por qué vino la vía jurisdiccional, es decir, el amparo, para parar estos proyectos. Y a lo mejor podrías hacer un matiz ahí de la importancia del litigio ambiental en este área, como abogado, como estudiante de Derecho que ya está a punto de egresar, la importancia del litigio ambiental en este punto, ¿no? Porque es ahí donde está parado ahorita este proyecto, ¿no? Entonces ahí puedes señalar también la importancia del litigio ambiental para hacer frente a este tipo de proyectos que son violatorios en materia de derechos humanos, ¿no? Y de demás disposiciones jurídicas. A lo mejor esa podría ser una línea, Juan Carlos, a lo mejor. Pero siéntate un ratito hacia delimitar exacto hacia dónde quieres llegar, para que tengas un objetivo muy concreto y una directriz fija para que no te esparzas, porque sí puede ser un tema, este te da para mucho, ¿eh?
te da para un montón. Entonces, puedes tú llevarlo por esa vía, ¿no? Qué fue la normativa que no se cumplió? Y teniendo la normativa, la política pública también, ¿no? En materia de cambio climático, biodiversidad, incluso ese discurso que tenemos en política energética hacia fuentes limpias y renovables, pero puedes también tú ser crítico, decir, bueno, pero esto no está contribuyendo, ¿no? Realmente a una transición energética, etcétera. Pero sí, siéntate un rato, a ver, porque para que delimites el tema, lo tienes que delimitar, sí, sí, lo tienes que hacer, sí o sí. Sí, vale, muchísimas gracias. De nada, Juan. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Juan, por presentarnos tu proyecto. Sin duda bastante interesante. Como dijo la doctora, te da para mucho. Yo creo que hasta para una Mm, maestría. Entonces, pues, mm. Sí, es que un puedes colgar un abrazo. montón de temas, salen muchos temas de ahí, de ese tipo de megaproyectos, que son los que están en el punto de discusión, ¿no? En varios países, en varios lados, sí. Pero bueno, para eso es este espacio. Y igualmente, si alguno de ustedes o conocen a alguien que esté haciendo algo relacionado con el tema de cambio climático, ande atoradón o no sepa por dónde darle el enfoque, me pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto les buscamos al experto aquí como la doctora Rosalía. Muchas gracias, doctora, por su De nada, retroalimentación. como siempre, con mucho gusto. Gracias, esperamos verla en próximos eventos que organiza el PINC. Voy a permitirme leer nada más ya los anuncios, ya para despedirnos. La próxima sesión de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Corresponde al módulo 37 y es investigación en el del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el famoso CICESE. Y el tema es efecto del cambio climático sobre la estructura y función de ecosistemas arrecifales del Pacífico mexicano. Nos presenta el doctor Luis Eduardo Calderón y bueno, los invito a que también se metan al enlace que está en el chat para que se puedan registrar y así puedan tener su constancia de asistencia. Tenemos también cada año, como cada año, nuestro congreso, el Congreso de Investigación en Cambio Climático y el Latino. Este va a ser del 20 al 31 de octubre. Igualmente va a ser, desde la pandemia ha sido virtual, le seguimos apostando a este formato, entonces les pedimos que si se interesan, pues se registren. La primera semana va a ser de conferencias y la segunda semana va a ser de talleres. Los talleres son gratuitos, les recomiendo que estén al pendiente de las redes sociales para poderse registrar porque para los talleres sí el cupo es limitado. Y tenemos la convocatoria abierta, convocatoria 2025, Cambio Climático al Día. Si tienen alguna fotografía que haga alusión al cambio climático, pueden mandarlo al correo blog-reduc@pin.unam.mx. Y también, bueno, pues para informarles que pronto va a estar nuestro próximo episodio de climatología. Este episodio va a estar muy interesante. Es derribando los 5 mitos más populares del cambio climático. Aunque ustedes no lo crean, todavía hay negacionistas del cambio climático. Yo he conocido varios. Entonces, bueno, pues para que lo escuchen, se diviertan un rato y pues también lo compartan. De mi parte es todo. Aprovecho este espacio para despedirme. Puede estar un ratito fuera del PIN por licencia de maternidad, pero regresamos con todo. Se quedan en muy buenas manos con Laila y con Mayra. Fue un placer estar aquí y un abrazote. Que estén muy bien. Hasta luego.